Bueno, buenas noches. Ya nos estamos conectando para nuestro live de esta noche. Vamos a esperar unos minutos para comenzar desde el sofá de TVSI. Vamos a esperar las personas que ya se deben ir conectando. A las 7 en punto arrancamos con el tema de esta noche. Estamos esperando. Vamos a seguir esperando. Ya le están avisando a todos los seguidores para que se unan al video de esta noche. Esperemos un poquito. Ya tenemos a Ingrid por aquí que se unió. Ok. Saludos para Ingrid. Esperemos las otras personas que saben que a las 7 de la noche es que comienza nuestro live. Pero hoy quisimos hacer la prueba por los problemas que tuvimos la semana pasada. De ver cómo ya tenemos a Patricia. Bienvenida, Patricia. La semana pasada tuvimos muchos problemas con relación a la conexión y seguramente, bueno, vamos a esperar un poquito que ya estén todas las personas conectadas para nuestro live de esta noche, con el cual estaremos hablando de un tema sumamente interesante. Por aquí también tenemos a Cristian David Barroso. Bienvenido o bienvenida, perdón, a nuestro live de esta noche desde el sofá de TVSI. Nuestro tema de hoy es hablar sobre esa sexualidad tan cuestionada, tan juzgada, tan invisibilizada como tiene que ver la sexualidad de las personas que ya tenemos, porque me incluyo, en la tercera edad. ¿Ok? Muchas veces generándole vergüenza a la persona, ¿ok? Y muchas veces la persona teniendo su propio malestar, su propia vergüenza con relación a la expresión, a la manifestación de su sexualidad. Entonces, es un tema que pareciera que no es relevante para muchas personas, pero a la final todos tenemos que tener mínimos conocimientos, mínimas informaciones de lo que sucede si usted todavía no ha llegado a esta edad, de lo que puede suceder o de lo que le va a suceder cuando llegue a esta edad. También es muy importante este tema para aquellas personas que viven con sus padres, que viven con personas que ya están en la tercera edad, y de alguna manera se hace sumamente importante el conocimiento de qué está sucediendo, de qué puede suceder en esta persona cuando llega a esa edad tan interesante, tan importante, ¿ok? Y donde muchas personas, o una gran mayoría de las personas, las invisibiliza en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su deseo sexual. Hola, Cleimar, bienvenida. En cuanto a todo lo que tiene que ver con su deseo sexual, con sus inquietudes sexuales, con sus manifestaciones que tienen que ver con la sexualidad. Lo primero, y ya arrancamos con el tema como tal, lo primero que tenemos que
como principio indicar esta noche, bienvenida mi periodista favorita, Norma, Cari, bienvenidas. Lo primero que nosotros tenemos como principio en este tema de esta noche es hablar sobre la gran pelea que siempre tendrán o van a tener la sociocultura con la fisiología. Y hoy me atrevo, ¿verdad?, a indicar algo más. Es el conflicto existente entre la fisiología, la sociocultura y también lo emocional, ¿ok? Un poco lo psicológico, saliéndonos o buscándole también un paralelo en todo esto. Carmen, Troani, Victoria, bienvenida. Hasta ahora hemos venido, Carlos, bienvenido. Hemos venido de alguna manera siempre hablando sobre la sociocultura, que tiene que ver con todo el contexto social que puede rodear a una persona de la tercera edad o una persona que para algunos, ¿verdad?, para ciertas culturas, para ciertas creencias, ya se les ha vetado o se les ha dejado de presentar sus motivaciones, sus estimulaciones sexuales. Fíjense algo que es muy importante. La sociedad en general ha considerado que la conducta sexual en la persona de tercera edad, lo primero que han venido trabajando de una manera inadecuada es la ilegitimidad o la invisibilidad. Se considera que ya una persona, cuando obtiene más de 55, 60 años, considerando pues que es la edad que establecen acá en Venezuela como tercera edad, ya la persona, ¿ok?, no tiene funcionamiento, es una persona asexuada, es una persona que perdió la motivación, haciendo muchas veces a esta persona víctima de agresiones, muchas veces por parte de las otras personas, que en este caso son las personas más jóvenes, y constituyéndole una creencia de que están negados, de que no tienen derechos, de que no tienen la posibilidad de sentir, ¿verdad?, de desear, de motivarse o de estimularse. Se le conoce como algo normal a un joven, ¿verdad?, inclusive a un niño, que pueda tener una estimulación y hasta una respuesta sexual que puede ser visible o no. Más en las personas de tercera edad, hasta ahora esto ha venido siendo de alguna manera vetado, ¿verdad? No se le ha considerado real, muchísimo menos efectivo, porque nosotros lamentablemente no tenemos una cultura para la sexualidad de las personas mayores. Quiero saludar por aquí también a Kyle, a Cavi, a Keiber, a Rosnelli, bienvenidas que se han unido. Entonces hasta ahora se ha considerado una gran lucha en lo que tiene que ver, ¿verdad?, primeramente, como lo estableció el Centro de Investigaciones, entre la sociocultura y la fisiología. Pero yo hoy considero otro elemento importante, que es el elemento emocional, que tiene que ver con los pensamientos, las creencias, los intereses, la demostración del placer. Bienvenida a mi tocaya por aquí. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha considerado que las relaciones en esta edad, algunos le dicen la tercera edad, otros le dicen la edad de oro, otros los consideran la juventud prolongada. Bueno, se les ha querido dar muchísimas connotaciones a esta edad, pero sin embargo mantenemos o se mantienen algunos tabúes, diciéndose, por ejemplo, que las relaciones sexuales en la tercera edad claramente no son las mismas. Indiscutiblemente no van a ser las mismas por muchas razones que no tienen nada que ver con la fisiología sexual o con el deseo sexual
o con la motivación sexual. Indiscutiblemente, a esta edad puede bajar, tiende a bajar la frecuencia sexual. En el caso de los varones, tiende a bajar la erección, pero esto no tiene nada que ver con que no se sientan ganas, placer, motivación, interés en la sexualidad, sino que con el pasar de los años se va perdiendo fuerza, se va perdiendo dureza en el caso de la erección del varón, en el caso de la mujer, aquel mito de que después de la menopausia perdía el interés, el deseo sexual es totalmente falso. Lo que hay es una disminución de la lubricación vaginal, ¿ok? Y todo esto, indiscutiblemente, se va haciendo más difícil. Saludos para ti, Juan y Pabla, Negrín también, Yoli, ¿ok? Pero esto no significa por ningún aspecto de que se esté eliminando o se esté, cegando la necesidad de esta persona, las ganas, el placer de tener un encuentro sexual. ¿Qué es lo que empieza a fallar? Quizás la fuerza, la persona se va poniendo más débil, la persona empieza a tener otros intereses, y si más allá de todo esto son de aquellas personas donde se les ha venido manejando desde su juventud que la sexualidad es simplemente coital, que es solamente válida cuando hay penetración, la persona tiende de alguna manera a alejar el encuentro sexual, porque ya desde ese punto de vista su funcionamiento no va a ser igual. Cuando se empiezan a cambiar estas creencias, estos tabúes, ¿ok? Pero la persona lo empieza a cambiar por muchas razones, porque tiene una sociocultura que tiene que ver con los hijos, con las personas jóvenes que están en su vida, con sus médicos que les atienden otro tipo de enfermedades, ¿ok? Y con ella misma, la persona se documenta, la persona pregunta, la persona hace visible su deseo, su interés por la sexualidad. La persona empieza a darse cuenta y empieza a hacer suyo el hecho de que no, su sexualidad tiene que ser coital o tiene que ser a través de una penetración. Y empieza lo que llamamos nosotros el mejor disfrute de la sexualidad, donde hay otros elementos que van a entrar, ¿ok? Como el abrazo, las caricias, los toques, ¿ok? Otro tipo de calentamiento, de acercamiento, de motivación íntima, que también son sexualidad, pero que según algunas creencias, ¿verdad? Según algunos pensamientos, algunas ideas, no solamente de la persona adulta, sino también de este joven, hijo de este joven. Hola, mi babuito, qué bueno tenerte aquí. Este joven o esta persona con menos edad que hace convivencia con este adulto mayor, le hace creer o le hace entender que el código para la sexualidad tiene que ser con una penetración, con un orgasmo, con una buena eyaculación, lo cual indiscutiblemente con el pasar de los años empieza a reducirse. Pero eso no significa que se haya perdido el interés sexual. Fíjense, hay estadísticas que nos dicen, por ejemplo, que un 72% de los hombres y un 65% en la mujer durante la sexta década de la vida les persiste el interés sexual. Yo me atrevería a decir que ese porcentaje, ¿ok? Es un porcentaje por miedos, por vergüenza, que era lo que yo decía en el post, ¿ok? O porque están solos,
o porque han venido de alguna manera manejando ciertos códigos donde se les veta, donde se les cuestiona, ¿ok? Donde se les invisibiliza el encuentro sexual. Tanto es que yo conozco casos de hijos, especialmente, y aquí quiero hacerle ese llamado a los hijos, que cuando se llevan a sus padres a su lado o se van ellos al lado de sus padres, muchas veces cometen hasta el grave error de separarlos de cama. Los ponen a uno en diferentes camas. O sea, establecen a priori que ya papá y mamá, ya los abuelos, no tienen encuentros íntimos porque simplemente están viejos. Tienen una edad que ya eso para ellos es una ridiculez, ya para ellos eso no existe. O sea, los asexuan. En otras palabras, los asexuan. Los hacen inclusive asumir que ya ellos realmente no están en la disposición, ¿verdad? Inclusive les bloquean la intención de ese contacto con su pareja porque simplemente ya ellos no lo pueden hacer según esos criterios. Entonces, ¿qué nos dicen las estadísticas? Que a pesar de todo eso, a pesar de todo ese bloqueo o la dialects, a pesar de todo ese bloqueo, a pesar de toda esa mala información, a pesar de ese cuestionamiento, todavía hay un 72% en varones, y fíjense cómo baja en las mujeres, porque las mujeres de alguna manera tenemos a veces como más pena con los hijos, nos da más vergüenza con los nietos, que ellos pudiesen comprender, pudiesen entender que los abuelos les gusta seguirse tocando sus genitales, darse besos, acariciarse, tocarse, tener un entusiasmo y un placer sexual como lo puede tener cualquier otra persona. Por aquí dice Carmen King: conozco una pareja de 77, ella de 49 y la frecuencia del señor es alta. ¿Sí? Hay muchísimos casos de mujeres y de hombres, ¿ok?, que mantienen por muchísimos años su frecuencia sexual, ¿ok?, a pesar de que la edad le pueda debilitar posiblemente una erección fuerte, posiblemente una eyaculación, porque indiscutiblemente todo esto tiende a bajar, pero el deseo no baja. Entonces tenemos que se encuentra restringido y restringido por esta sociocultura que a su vez hace efectividad en la fisiología un alto porcentaje de 42% en los hombres y de un 36% en las mujeres, que podrían ser mayores si lográramos dominar los prejuicios y los comentarios sociales. ¿De dónde vienen una cantidad de expresiones como, por ejemplo, viejo verde, vieja? Muchas veces he oído decir dolorosamente cuando le dicen a una mujer que está asumiendo actitudes ridículas, ¿ok? Y le dicen a este señor, cuando lo ven entusiasmado, enamorado, en una actitud todavía de placer, los tratan como que si fuesen algo fenómeno, como que si esto fuese algo anormal, ¿ok? Y esto, de alguna manera, afecta la parte emocional, que a eso es lo que vamos. Generalmente, cuando este adulto mayor, esta juventud prolongada, esta edad de oro, deja de tener encuentros sexuales, no los deja de tener por esta crítica, por este cuestionamiento social
que de alguna manera le afecta más su psiquis, su conducta psicológica y por ende su conducta emocional. Y llega el momento en que esta persona de esta edad asume que realmente ya él no está para eso. Que ya eso se le debe dejar a la gente joven, a la gente fuerte, a la gente que tiene, que goza del privilegio de la juventud. Y entonces esta persona de tercera edad se somete a esa sociocultura que lo arrima, que lo aparta, ¿ok? Y que muchas veces ellos siguen dentro de ese apartado de que le ha hecho esa sociocultura de hijos, de nietos, de amigos, de vecinos. Ellos empiezan a deprimirse y eso sí es un elemento mortal para una persona de tercera edad. Empiezan a deprimirse porque no pueden hacer manifiesto, no pueden hacer visible su necesidad, sus ganas, su deseo sexual, porque se sienten ridículos, porque se sienten avergonzados y porque muchas de las personas que lo rodean los avergüenzan cuando los ven con una actitud, ¿ok? O los observan con una conducta que hace sentir, que hace ver que este señor o esta señora tiene ganas, tiene deseo, siente placer y por ende quiere tener intimidad, ya sea con esa esposa o ya sea con cualquier persona, porque tenemos que hablar en este momento de las personas que por alguna razón, que porque se les murió el esposo, se les murió la esposa, entran en una etapa de viudez y esa es otra sociocultura que al morirse la pareja, automáticamente los hijos, automáticamente los nietos y esa sociocultura condenante les dice hasta aquí llegaste en ese sentido, porque papá murió, porque mamá murió y ya tú, bueno, esos deseos o ese placer que tuviste ya murió con la muerte de mi mamá, con la muerte de mi papá. O sea, vetan a la persona, a este adulto, a morir, no físicamente, pero lo vetan a morir emocionalmente, sexualmente, porque ya la pareja no está. Y automáticamente se hace una creencia, se genera una creencia de que como ya no está la pareja, esta persona perdió todo interés. Dice aquí, hay adultos mayores que deciden luego de una, lamentablemente se fue. Pero eso no significa que sean asexuales. Claro, la asexualidad, ¿ok? Vamos rápidamente a aclararlo. Tiene dos razones, ¿verdad? Una asexual que tiene que ver con la parte fisiológica, con la parte que la persona ha manejado, ha manifestado durante toda la vida, ¿ok? Y hay una asexualidad que se genera de la creencia en las personas jóvenes o la sociocultura que le hace creer a la persona que ya a determinada edad no deben sentir, no deben tener placer y por ende no deben tener encuentros sexuales. Como dice aquí Negrín, los tienen, Negrín Jolie, los colocan en un duelo perenne. Ok, gracias Carolina. Es verdad, pero mientras para el corazón también hay interés sexual, eso no se pierde. Indiscutiblemente, que es parte de lo que queremos hablar, de lo que es el manifiesto del tema de esta noche, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que cuando la actividad es sexual ha sido importante para una persona desde su juventud, desde su adolescencia, se continúa con el mismo ritmo en la madurez y también en la vejez. No hay actividad de ahorro.
Es un mito aquello de que la persona se desgastó y que por eso ya no puede tener encuentros sexuales. La sexualidad siempre hay que mantenerla. Es una conducta que se puede continuar repitiendo hasta el mismo momento de nuestra muerte. No se ahorra, si no se ejercita, sí puede tender a desaparecer, porque todo lo que no se usa, lamentablemente, desaparece. Ahora bien, muchos me han preguntado, dice por aquí lata, quise decir el corazón, claro, lata el corazón. Muchas personas me han preguntado y me han dicho, para traer este tema hoy a colación, y los adultos que están enfermos y los adultos que padecen de alguna enfermedad. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Primeramente, es importante que sepan que para cualquier enfermedad, patología que pueda tener un adulto mayor, igual que un adolescente, igual que un joven, ¿verdad? Si usted tiene 25 años y usted tiene una anemia, usted tiene una diabetes, usted tiene un problema de alcoholismo o tiene cualquier otro tipo de problema orgánico, usted con sus 25 años va a tener problemas de placer sexual, de estimulación sexual. O sea, que las enfermedades no son conectantes con el deseo sexual. Son conectantes con su desempeño sexual, pero que ese desempeño puede comenzar inclusive en su juventud si usted tiene una enfermedad. El deseo sexual no se pierde, al contrario, en los adultos mayores, en la edad de oro, en la juventud prolongada, aumenta y se mantiene adecuadamente, permitiendo a las parejas y a los individuos mantenerse con suficiente capacidad de relaciones sexuales. Y entonces, ok, ya vamos a hablar de la hipertensión, de la andropausia y la menopausia. ¿Qué suele suceder? Una de las cosas que es sumamente importante, y ojalá en este momento me pudiesen estar oyendo algunos médicos, ¿ok? Especialmente cardiólogos, cuando se habla, ¿verdad?, de la hipertensión y cuando se habla de problemas coronarios. Cuando el médico está documentado con la sexualidad, contrariamente a decirle a este señor o a esta señora que corre peligro en su encuentro sexual, el médico documentado con la sexualidad le genera todo lo contrario, una estimulación, una motivación a su encuentro íntimo, a su placer, a su bienestar, a su felicidad, porque esto va a incidir también en el bienestar, ¿verdad?, que pueda tener su corazón. Muchas veces tenemos corazones por allí dañados por hipertensión que tienen que ver con la mala calidad de vida, con la mala alimentación, que es parte de lo que en el adulto mayor debe estar muy bien controlado. La buena alimentación, el ejercicio, ¿ok?, el estar activo, indiscutiblemente todos estos elementos van a incidir en su buena sexualidad, en su fortaleza de la sexualidad. Pero no significa que si usted sufre de algunas afecciones coronarias, si usted sufre de hipertensión, y muchas veces esto tiene que ver con la tristeza, la nostalgia, las depresiones, la mala alimentación, ¿ok?, el no tener sexualidad lo va a mejorar. Todo lo contrario. Necesitamos este adulto alegre, necesitamos este adulto feliz, necesitamos que este adulto hable con su médico, con su cardiólogo, con su endocrino y
le manifieste su angustia, su miedo, para que tanto este cardiólogo como este endocrino, por eso es que la relación del adulto mayor con su médico es indispensable, no solamente por la disfunción orgánica que pueda tener, sino por esta necesidad imperativa de hablarle de su deseo, de su necesidad sexual, porque de alguna manera esto puede estar también incidiendo en la propia enfermedad que este adulto puede tener. Dice por aquí, piensa y actúa. Andropausia y menopausia podrían hacer variaciones. Fíjense, vamos a tener esto bien claro. Hablemos de la menopausia, ¿verdad? La menopausia es el fin, ¿verdad?, de la regla. ¿Qué significa? Del ciclo menstrual. Pero esto no significa que se varíe desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista fisiológico en la respuesta sexual. ¿Qué va a pasar en esa respuesta sexual cuando ya se ha llegado a la menopausia? Hay unas variantes importantes como son las hormonas, que ya dejan de tener, por supuesto, la misma calidad, porque ya no hay periodo menstrual, regla, menstruación, como lo queramos llamar, y por lo tanto esto va a tener que ver los estrógenos, que van a tener una disminución, ¿verdad? Van a incidir en la lubricación. ¿Qué sucede al no tener por menopausia lubricación? Que la penetración va a ser un poquito fastidiosa, molestosa y hasta, si se quiere, dolorosa. Sin embargo, el demás ciclo de deseo, de placer, de meseta y de orgasmo se mantiene. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos? Que cuando usted ha sufrido o la persona ha sufrido menopausia, lo recomendable, inclusive por su médico, son los lubricantes naturales. Los lubricantes que pueden se pueden conseguir en cualquier farmacia. En el caso del hombre, cuando llega a determinada edad, hay algunos colegas por allí que discuten si tienen o no tienen andropausia. En el supuesto de que haya una andropausia que científicamente esté comprobada, pues es posible que suceda lo mismo, que la frecuencia sexual por fuerza, que la eyaculación por la misma situación de movimiento y de algunas hormonas que de alguna manera han bajado su intensidad, puede ser que la eyaculación sea más escasa o no se dé. Y si estamos hablando de un caballero que ha sido quirúrgicamente operado de la próstata, recuerden que la operación de la próstata conlleva al hombre a que ya la eyaculación, ¿verdad?, sea retrógrada y no salga por el mismo conducto que antes salía, y generalmente puede salir por el conducto de la orina. O sea, hay unas variables, pero que no tienen nada que ver con el placer y el deseo sexual. Dicen Cari por aquí, a base de agua y lubricante. Claro, es muy importante cuando hablamos de los lubricantes, que sean lubricantes, que no sean esos que venden por allí los buhoneros, ¿verdad? Y sean lubricantes que inclusive tengan fórmula, tengan recomendación médica, ¿ok?, que pueda ayudar en este caso a la mujer para que el encuentro, la penetración, no sea fastidiosa, no sea molestosa. Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que las mujeres guardan su capacidad de tener orgasmo inclusive en edades avanzadas. Hay personas que dicen que las mujeres, después que tienen tercera edad o que tienen una edad muy avanzada, ya no tienen orgasmo. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Se ha conocido, y uno cuando trabaja con adultos mayores o con personas de tercera edad, donde han preservado quizás la frecuencia, vuelvo a decirlo, no va a ser la misma,
por aquello de la inmovilidad que muchas veces tiene la persona de tercera edad, donde se necesita mucha energía, mucha fuerza muscular. Y recuerden que el orgasmo tiene que ver con un músculo que está, ¿verdad?, dentro, que tiene que ver con el clítoris, ¿ok? Y que muchas veces se encuentra flácido. Las mujeres que han tenido algunos partos, también el músculo de la vagina se les ha puesto flácido, y son elementos, ¿verdad?, que pueden contribuir a que el orgasmo se haga más difícil de lograr, pero no es por la vejez. Ok, la vejez no tiene nada que ver con el deseo y el placer sexual. Tiene que ver indiscutiblemente con la capacidad física, con la capacidad muscular, ¿ok? Pero no con las ganas, con el placer, con la fantasía, con la necesidad de estar cercano, generándose una estimulación. Hola, Ernesto. Ernesto está desde España. Qué bueno tenerte por aquí. No tiene nada que ver, vuelvo y repito, con que la persona tenga 70, 80, 90 años. La sexualidad nace con nosotros y muere con nosotros, ¿ok? Se conocen cantidades de casos de personas de más de 90 años, ¿ok?, que tienen una buena alimentación, que tienen una vida muy tranquila, que son personas que son felices y tienen placer sexual. Tienen placer sexual. Y fíjense que pudiéramos hacer hasta unas comparaciones. Cuando nosotros muchas veces comparamos la mujer de la ciudad con la mujer de la región, ¿ok? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar por muchísimo tiempo en la isla de Margarita, ¿ok?, donde he compartido con personas de muchísima edad. La longevidad en Margarita es increíble. Las personas mueren de más de 100 años, sobre 90 años, ¿ok? Pero cuando usted logra hacer contacto con ella, hablar con estas mujeres y con estos hombres, con 80, 90, casi 100 años, le siguen hablando de su sexualidad como si estuviésemos hablando con una persona de 30, 40 años. Y siguen estando pendientes de que no lo separen de su pareja en el momento en que van a dormir, en el momento que van a descansar. O sea, hay una intimidad compartida de una manera tan interesante que estas personas inclusive pudiesen caer en un estado depresivo muy evidente cuando pierden la pareja, porque esos contactos entre ellos han sido tan increíbles, tan conectados, que ellos, si no están juntos, si no están compartiendo la misma cama, la misma hora de dormir, empiezan a deprimirse, empiezan a sentirse mal. Y la depresión, si está demostrada y comprobada, que puede generar, ¿verdad?, unas conductas fisiológicas de paralización, de poca respuesta sexual. La capacidad entonces para que ambas personas perciban el orgasmo no se modifica por la edad, pues llegan a sentir y percibir el orgasmo con la misma intensidad que en la juventud. Incluso hay hombres que gracias a su aprendizaje sexual logran prolongar y modificar el orgasmo. Fíjense qué increíble, qué increíble. Hay muchos hombres que ya con el aprendizaje y con la experiencia logran detener muchas veces el orgasmo. Lo han aprendido. Han aprendido en qué momento van a eyacular o van a tener un orgasmo. Las mismas mujeres tienen esa experiencia. Y cuando llegan a estas determinadas edades, tienen hasta muchas veces mejor capacidad que el joven a detener el orgasmo y poder seguir disfrutando de su sexualidad. Fíjense
que hay una serie también de elementos importantísimos en la sexualidad del adulto mayor. El adulto mayor ya es lo que llamamos nosotros un zorro viejo, ¿ok? Que ha aprendido, como ha aprendido muchísimas cosas de la vida, también ha aprendido en cuanto a la sexualidad. Entonces, cuando se llega a esta edad, muchas personas por allí nos han manifestado su sentirse mejor en cuanto a su encuentro sexual, porque ya no temen a un embarazo, porque ya han pasado la menopausia, no temen a un embarazo, no se sienten preocupadas por ninguna otra razón dentro de su encuentro sexual, porque ya han aprendido, ya tienen conocimiento de sus partes estimulantes, de sus zonas erógenas, que muchas veces los jóvenes, ¿verdad?, desconocen y van aprendiendo hasta que llegan a esta edad con un aprendizaje increíble. Entonces, las personas de tercera edad no solamente son un modelo de ejemplo para muchísimas cosas en nuestras vidas, sino que también pueden ser un buen ejemplo en cuanto a la sexualidad, porque son personas que ya tienen una experiencia, que son personas que ya han recorrido un camino de aprender del placer humano, que les permite tener una sexualidad, ¿verdad?, inclusive más erótica, porque hay más toques, hay más caricias, hay más, digamos, comunicación, porque no están únicamente interesados, como pudiesen estar muchísimos jóvenes, en lo coital o en la penetración, sino que ya esa es una sexualidad de más sentimiento, de más emociones, de más afecto, de más placer. Por eso es que muchas veces vemos por allí con bastante preocupación, vemos por allí personas que en la tercera edad, en la juventud prolongada, cuando los hijos siguen manejando estos tabúes o estas creencias de que ya ellos como seres sexuados ya no tienen vida, entonces los llevan o los conllevan a vivir con ellos para que le cuiden los nietos, para que les ayuden en la casa. O sea, le vetan su derecho a seguir siendo funcionales en cuanto a su sexualidad, porque el criterio, el tabú que manejan es que ya ellos a esa edad no sienten placer, no sienten deseo sexual. Y muchas veces hasta se separan parejas para ir con los hijos, acompañarlos, a cuidar los nietos, ayudarlos en los quehaceres de la casa, más aún con estas situaciones económicas que vivimos en estos países, donde tener un babysitter o tener una mujer que nos ayude con los niños es totalmente cuesta arriba. Entonces las abuelas, los abuelos pasan a cumplir este rol, olvidándose de su fisiología, de sus emociones, de sus necesidades, como es la necesidad de estar en encuentros afectivos, en encuentros sensitivos, a través de las palabras, a través de las caricias y a través del placer sexual. Por aquí tengo a Filiberto Cortés Leal, Aranmi también, bienvenidos, ¿ok? Entonces, hay enfermedades que pudiesen, Arelis Herrera, bienvenida. Hay enfermedades que pudiesen vetar, eliminar o dejar de un lado el encuentro sexual. No, porque el encuentro sexual no es solamente penetración. Los encuentros sexuales entre personas adultas y también entre personas jóvenes pueden limitarse a la caricia, al beso, al abrazo, al calorcito que nos damos cuando estamos durmiendo, ¿ok? Gracias, Arelis, también a ti. Entonces, no necesariamente el encuentro sexual tiene, además, en la medida que pasa el tiempo, hola Tania,
en la medida que pasa el tiempo, ya los encuentros sexuales en las personas de cierta edad, ¿verdad?, pueden estar cargados de erotismo, pueden estar cargados de mucha emoción, pero también hay ciertos controles que muchas veces los jóvenes no lo tienen y pueden afectarse en algunas respuestas sexuales que pudiesen sí afectar cualquier tipo de enfermedad que pudiese padecer la persona. Pero la mejor persona, la persona indicada para esto es su médico cabecera. Es ese médico donde usted como adulto mayor, usted como hijo de ese adulto, le debe generar confianza para decirle, para plantearle que su papá, que su mamá son personas sexuales que quieren tener claro si la afección orgánica que pudiesen tener les puede afectar y que ese médico sea lo más honesto, lo más sincero posible y también pueda inclusive darle ciertas instrucciones para ese encuentro sexual. Por ejemplo, cuando tenemos personas, adultos mayores que tienen algún padecimiento orgánico a nivel de muscular, por ejemplo, que su movilidad pudiese estar afectada, bueno, por razones propias del envejecimiento, porque tampoco vamos a decir que nuestro cuerpo no se envejece, nuestro cuerpo se envejece y ya no tenemos la misma energía, ya no tenemos la misma rapidez, la misma movilidad que teníamos años atrás. Entonces, que cuando tenemos ciertas y determinadas edades, empiezan estas partes de nuestro cuerpo a estar afectadas. Ya no tenemos pues todo ese movimiento que teníamos antes, ¿verdad? Ya se nos hace más difícil subir escalera, bajar escalera, caminar más kilómetros de lo que antes caminábamos y por ende también esta movilidad puede presentarse en el momento del encuentro sexual, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Ahí lo recomendable es cambio de posiciones que permitan a estos dos adultos sentir satisfacción, sentir placer, ¿ok? Pero donde no se ponga en peligro su movilidad, sus músculos, su organismo, sus huesos, ¿ok? Que pudiesen estar afectados por el envejecimiento, ¿ok? ¿Ok? Entonces, todo esto es válido y todo esto se puede hablar con el médico tratante. Las personas que tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer, que no necesariamente es en la vejez, pero vamos a suponer que estamos hablando de una persona de tercera edad que tiene una enfermedad crónica. Bueno, a mí me tocó en una oportunidad hablar sobre este tema, ¿verdad? Y se los dije como se los estoy diciendo a ustedes. No hay cosa que mejore la conducta de un enfermo crónico que tener sexualidad. Una persona que disfruta de su sexualidad, que no necesariamente tiene que ser todos los días, pero que las veces que la quiera considerar importante, generársele bienestar, lo realice. Esto va a incidir en el bienestar de cualquier enfermedad, por muy crónica que sea, por muy dolorosa que sea, va a influir su deseo, su placer sexual en que esta enfermedad de alguna manera tienda a mejorarse, a no ser tan golpeante, tan agresiva cuando usted siente placer. Cuando nosotros tenemos placer, bienestar, motivaciones a través de nuestros pensamientos, como se lo he dicho en otros live, también los vamos a tener en todo nuestro organismo, porque no es solamente el pensamiento, no es solamente la creencia, es lo que eso va a generar bienestar en nuestro organismo. Y si hay una enfermedad crónica, si hay un dolor, si hay un malestar, pueden estar seguros
que un encuentro sexual placentero, una intimidad, un sentirse cercanos unos de los otros, va a ayudar muchísimo en que la persona mejore su emoción, su motivación, su bienestar. Entonces, las enfermedades pueden ser un elemento limitante, mas no excluyente. No podemos, porque tengamos tercera edad y tengamos una enfermedad crónica o no, limitarnos, ¿verdad? Excluir de nuestra vida, de nuestro sentirnos bien, el estar cerca de eso que nos genera placer si tenemos una pareja. Y si no la tenemos también. La masturbación es recomendada también en los adultos mayores. Si usted no tiene pareja porque está viuda o está viudo, pero usted tiene placer, usted tiene ganas, usted siente esa motivación, esa estimulación, usted tiene derecho a ejercer su autoejercicio de la función sexual y tener orgasmo o no tenerlo, pero disfrutar de su sexualidad, solo o acompañado. Bueno, y con esto estamos llegando al final de nuestro live de esta noche, donde hablamos pues de todo lo que tiene que ver con, o parte de lo que tiene que ver con el adulto mayor. Aquí me mandan un mensaje, lo voy a leer. Se sabe también de manera estadística que las personas luego de un infarto, para los que están allí, reinician su vida sexual, la mantienen con el mismo ritmo y frecuencia anterior. Y lo más importante es que las parejas que reinician su vida sexual tienen menos posibilidades de volver a tener un infarto que aquellas que se mantienen sin sexo. ¿Qué les parece? O sea, esto me lo está mandando en este momento un cardiólogo, se lo agradezco mucho, porque nos está dando esa información tan importante, que ni siquiera un infarto puede ser un impedimento para que este adulto mayor, esta juventud prolongada o esta edad de oro pueda mantener su sexualidad. Vivan su sexualidad, disfruten sexualidad. Y usted, hijo, nieto, joven o persona que está cerca de estos adultos, contribuyan a que ellos sean más felices, tengan más bienestar y tengan su sexo en la medida en que los quieran tener. No los veten, no los cuestionen, no los avergüencen. Feliz noche. Y aquellos que no lograron, como Carla, llegar a buena hora para ver el live, este live va a quedar 24 horas en IGTV, pero también mañana yo lo subo a YouTube, a mi canal de YouTube, donde les agradezco que también me sigan y puedan suscribirse para que vean todos los lives míos que ustedes deseen. Un placer, feliz noche y nos vemos el próximo lunes, donde voy a tener un encuentro nuevamente con la doctora Damaris Cardeñosa en un tema que les va a interesar muchísimo. Feliz noche.